Hola amigos, ¿cómo están? Ahora vamos a empezar el estudio de Apocalipsis capítulo 7. Antes de empezar con el capítulo 7, vamos a hacer un pequeño resumen de los 7 sellos que están en el capítulo 6 y los primeros versículos del capítulo 8. En el capítulo 6 básicamente vimos los 7 sellos de Apocalipsis. En realidad en el capítulo 6 solamente están los primeros 6 sellos. El séptimo sello recién aparece en el capítulo 8. Lo que vimos fueron los primeros 6 sellos que están en forma progresiva en el capítulo 6, versículos 1 al 2, 3 al 4, 5 al 6, 7 al 8, 9 al 10, 12 al 17 en forma correlativa, desde el sello 1 hasta el sello 6. Los primeros 4 sellos van acompañados de los 4 jinetes de Apocalipsis, que vienen montados sobre el caballo blanco, sobre el caballo rojo o bermejo, el caballo negro, y el último es el caballo amarillo o color oro. Luego vimos que cada uno de estos sellos tiene una característica. El primer sello da inicio a la segunda venida de Cristo. Algunos interpretan equivocadamente que el caballo blanco significa el anticristo, pero el caballo blanco tiene una representación de victoria. Por eso yo considero que el caballo blanco es la representación del inicio de la segunda venida de Cristo. En el sello número 2 vemos cómo se desata una violencia global como nunca antes ha habido en el mundo. Con el caballo número 3, con el caballo negro, el sello número 3, vemos también que viene acompañado de una hiperinflación descomunal. Con el caballo amarillo o el caballo de oro, empieza una serie de muertes, hambrunas, epidemias, inclusive las fieras se vuelven contra el ser humano. En el sello número 5 se nos habla de la persecución y de la muerte de cristianos por su fe y por su creencia. Y con el sello número 6 aparecen una serie de catástrofes naturales como el sol negro, la luna roja, etcétera, etcétera. No se dejen confundir, hoy en día mucha gente está hablando de la luna roja, pues eso recién va a ocurrir con el sexto sello, así que no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en día. El séptimo sello aparece recién en el capítulo 8, los primeros versículos. Se da un silencio en el cielo, se habla del incienso que son las oraciones de los creyentes, hay truenos, hay relámpagos, y el séptimo sello empalma con las 7 trompetas que veremos al estudiar el capítulo 8. Entre el sexto y el séptimo sello hay un paréntesis, que es el capítulo 7. El capítulo 7 es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis se mencionan 2 temas que vamos a tratar. Los 144,000 judíos que son sellados en la tierra y el arrebatamiento y el rapto de la iglesia. De esta manera, ahora entendemos más o menos el capítulo 7 que vamos a empezar a estudiar a continuación. Empezamos entonces con el capítulo 7 y nos vamos a leer los versículos 1 al 3. Apocalipsis 7, versículos 1 al 3. Después de esto miré y vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra,
ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando se menciona aquí los 4 ángulos de la tierra, ¿no? Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Nos está haciendo una referencia obviamente a norte, sur, este, oeste, indicando que el juicio de Dios va a venir en forma global, que las catástrofes naturales van a tener una magnitud global. Estos ángeles tienen el poder de hacer daño a la tierra, al mar, a los árboles, simplemente deteniendo los 4 vientos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Estuve investigando, preguntando un poco sobre qué ocurriría si el viento dejara de soplar sobre la tierra. Y miren el resultado. Según los científicos, dice: se dificultaría bastante la reproducción de las plantas y por lo tanto tendríamos más desiertos, menos selvas y menos bosques. Se dificultaría enormemente el vuelo de las aves, por lo tanto no habría aves migratorias. No habría oleaje en el mar y por lo tanto la mezcla de nutrientes y oxigenación del agua sería muy complicada. En general, la vida en los océanos empezaría a morir. Las lluvias caerían siempre en los mismos lugares, sin viento que arrastre las nubes. Tendríamos lugares muy húmedos y otros lugares totalmente secos, sin vida. Sin viento no hay aire. Sin aire no hay oxígeno. Y sin oxígeno no hay atmósfera. Voy a repetir esta última línea que es importantísima. Sin viento no hay aire. Sin aire no hay agua. Sin agua no hay plantas verdes. Sin plantas verdes no hay oxígeno. Sin oxígeno no hay atmósfera. En total no habría nada. Sin aire, sin agua, sin plantas, sin oxígeno, sin atmósfera, no habría vida humana ni animal. Por lo tanto, cuando estos ángeles detengan los 4 vientos, empezará una catástrofe natural de magnitudes inimaginables que pondrán en peligro la extinción de la vida humana. Solamente deteniendo los vientos empezará una catástrofe sobre toda la tierra de magnitudes increíbles. Luego dice el texto que acabamos de leer que aparece un 5º ángel y que posee un sello en la mano, ¿no? Vamos a leer el texto en el versículo 2 de Apocalipsis 7, dice: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y dice: y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué implica el sello? ¿Qué implica cuando Dios sella? 3 características: protección, propiedad y garantía.
protección, propiedad y garantía. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Cuando viene el sello, en el tiempo de los romanos el sello lo tenía el emperador, lo tenía el rey, el gobernante. Y con ese sello lo primero que se busca es protección. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 66. Mateo 27, 66. Dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La primera cosa que se hizo cuando enterraron a Jesucristo y corrieron la piedra es que sellaron la piedra. Agarraban un poco de lacre y lo ponían en las esquinas, ponían sogas, amarraban la piedra y lacraban la piedra con la soga para que esto no fuera roto. Si se rompía el sello, los soldados tenían que pagar con su vida. Ellos morían. Entonces el sello era una forma de protección para que no se viole, para que no se rompa la orden y la autoridad del rey de no abrir esa roca. Y en Apocalipsis capítulo 5, el versículo 1, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, nos dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La primera función del sello es proteger. Proteger. La segunda función del sello es propiedad. Marcar propiedad. Vamos a ver Isaías capítulo 44, versículos 1 al 5. Isaías 44, versículos 1 al 5. Noten ustedes las palabras que se utilizan acá. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te tomó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará en nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará en el nombre de Israel. Noten esta expresión. Versículo 5. Este dirá: yo soy de Jehová. Este es el significado del sello, pertenencia. Yo soy de Jehová. Yo le pertenezco a Dios. Soy propiedad divina. En Éxodo, capítulo 39, versículo 30. Éxodo, capítulo 39, versículo 30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Estamos hablando de los ornamentos de los sacerdotes. Y había una diadema, y en esa diadema, una lámina, ¿no?, debía llevar una inscripción hebrea. O sea, el sacerdote en su vestidura llevaba una diadema encima,
y esa diadema tenía que llevar una inscripción. Y la inscripción en hebreo es Le Javé, que literalmente significa propiedad de Dios o apartado para Dios. Por eso en este texto, en la versión Reina Valera, se traduce santidad a Jehová. La palabra santidad significa apartado para Dios. Entonces, esa diadema significaba, esto es apartado para Dios. Esto está separado para Dios. Nadie lo puede tocar porque esto es de Dios, es propiedad de Dios. ¿Entendemos lo que somos? Somos propiedad de Dios. Estamos apartados para Dios, ¿no? Entonces, la segunda característica del sello era propiedad. En el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo habla de sus corderos, de sus ovejas, nos dice, Juan capítulo 10, versículos 11 al 16. Yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, noten esa expresión, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y los versículos 26 al 29, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. El sello de Dios significaba propiedad, pertenencia a Dios. Pertenezco. Nadie me puede arrebatar de la mano de Dios porque yo pertenezco a Dios. Entonces el sello significaba protección y significaba propiedad. En tercer lugar, el sello significa garantía, garantizar algo. Vamos a buscar el texto en el libro de Esther, en el capítulo 3. Esther, en el capítulo 3. Acá vemos una práctica común. 3:12. Esther 3:12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. La tercera función del sello era certificar que este mensaje venía del rey. Garantizar, asegurar que es lo que el rey estaba diciendo, tenía que cumplirse y se iba a cumplir. Entonces el sello tenía como función garantía, certificar algo. Si bien es cierto, estamos en Apocalipsis capítulo 7, estamos diciendo que estos 144,000, estos
siervos de Dios. Van a ser sellados por Dios en sus frentes, que el ángel va a llevar este sello para marcarlos en sus frentes. Eso significa que estos 144,000 tienen una señal en su frente que indica que serán protegidos por Dios, que son propiedad de Dios y que Dios está garantizando y certificando que lo que ellos dicen es la palabra de Dios. Ese es el sello que los 144,000 van a recibir. Repito, protección, propiedad y garantía de parte de Dios sobre estos 144,000. Pero no podemos dejar pasar Efesios capítulo 1, versículo 13. Porque en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13, nos involucra a nosotros. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Si bien es cierto, durante la tribulación, esos 144,000 van a estar sellados por Dios. Antes de este tiempo, ahora, nosotros somos los sellados por Dios. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Espíritu Santo sobre nuestras vidas significa protección, propiedad y garantía. Protección, propiedad y garantía de parte de Dios sobre cada hijo de Dios que ha recibido el Espíritu Santo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8. Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8. Dice el texto, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, y así sucesivamente de la tribu de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. Estamos hablando de 144,000. Más claro no canta el agua. ¿De dónde son? ¿Quiénes son estos siervos de Dios sellados? Son de la tribu de Israel, del pueblo hebreo. Representan un número cerrado de los hijos de Israel que serán protegidos por Dios durante la gran tribulación, de entre los judíos que se van a convertir al cristianismo. Hoy en día ya hay una corriente de judíos mesiánicos, son judíos que están conociendo al Señor Jesucristo. Pues bueno, habrán 144,000 que durante el tiempo de la tribulación quedarán aquí en la tierra y estarán llevando y predicando el nombre de Jesucristo en medio de la gran tribulación. Estos siervos de Dios buscarán que Israel vuelva los ojos al Mesías crucificado. No se dejen confundir.
Hay mucha gente que quiere jugar con este número. Los testigos de Jehová hablan de que ellos tienen 144,000 que serán salvados. Otras sectas y otras religiones tratan de utilizar este número, 144,000, en forma ficticia, creativa, digámosle así, para inventar alguna doctrina media rara. El texto es clarísimo, más claro no hay. De la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, está hablando del pueblo hebreo. Son 144,000 hebreos, judíos, mesiánicos que se van a convertir a Jesucristo y cuya función durante la gran tribulación es hacer que el pueblo hebreo vuelva sus ojos al Mesías, a Jesucristo, al Rey crucificado. Hasta aquí los 144,000.